Conversación luminosa que mantenemos a partir de ahora, hoy con el médico especialista en geriatría y gerontología, René de la Mar. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Encantado de estar aquí con ustedes y aportar un poquito a los radioyentes de lo que es la geriatría y cómo cuidar a nuestros mayores. Lo primero, antes de nada, entrar en materia, el porqué de esta canción, este Despacito de Luis Fonsi, como una de sus canciones de cabecera. Bueno, eso es porque me ha parecido una composición genial y que Fonsi lo canta muy bien nada más. Bueno, hablamos desde luego de salud, de esperanza de vida, de cuestiones claves, pero antes, si le preguntaban de pequeño, doctor, qué quería ser de mayor, ¿usted qué respondía? Médico, siempre. Clarísimo. Sí, sin duda. ¿Había referencias en casa antes? Sí, mis padres eran médicos los dos y nunca tuve duda que quería ser médico. ¿Y la especialidad? Bueno, la especialidad, a ver, yo estaba en medicina interna primero y cuando surgió la especialidad de geriatría no tuve ninguna duda porque me ha encantado siempre el envejecimiento humano y dentro del envejecimiento la neurodegeneración. Y bueno, he tenido la oportunidad de hacer una ultra especialidad en neurodegeneración a lo largo de los años y es lo que me gusta hacer. Usted es toda una referencia, una institución, no lo va a decir usted, pero lo digo yo, porque esto es así, autor también de libros de los que vamos a hablar en este ratito de conversación. El envejecimiento lleva mucho tiempo preocupándonos, pero envejecer no es en sí una enfermedad. Correcto, ese es el primer precepto del cual tenemos que partir. Envejecer no es sinónimo de enfermar. Si bien es cierto que cuando vamos cumpliendo años se crean las condiciones para padecer ciertas entidades, pero no quiere decir que los adultos mayores sean enfermos y ese es el concepto clave que hay que transmitir a la población. Y tenemos que lograr que nuestros mayores envejezcan con calidad de vida y añadir vida a los años que a día de hoy vivimos de más, libres de discapacidad y de necesitar de otras personas para que nos ayuden en el día a día. Pero es verdad que venimos de un sistema, no sé si también lo percibe así, doctor, en el que hemos tratado, al menos mayoritariamente, el envejecimiento como un problema, como un problemón. Sí, el problema no es cumplir años, el problema es no aceptar que se cumplen años y no tomar las medidas a tiempo para favorecer un envejecimiento exitoso y saludable, y esa es la clave. Uno no se puede cuidar cuando ya es tarde. Hay que empezarse a cuidar de que la persona es joven, con hábitos de vida saludables, que eso incluso a día de hoy está demostrado que puede ser un contrapeso a la genética. Personas que tienen antecedentes de enfermedad de Alzheimer a nivel familiar, si tienen unos hábitos de vida saludables, si se cuidan, si ejercen la neuroprotección cuanto antes mejor, no tienen por qué padecer estrictamente los padecimientos que han tenido sus antecesores. Hablamos de darle calidad de vida a los años. Afortunadamente, a este lado del mundo vivimos más años, la esperanza de vida es mayor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? Bueno, hablamos de calidad de vida. A día de hoy, en geriatría todo se mide en términos de función. La edad cronológica es menos importante. ¿Qué la persona es capaz de hacer libre de tutelaje y sin necesitar ayuda de otras personas? Yo tengo muchas personas, ya antes decía uno o dos, pero ahora son muchas, centenarios que acuden a la consulta con sus familiares o sus cuidadores y a veces me pienso que me he equivocado porque digo, tiene 102, tiene 103. Y hubo una anécdota muy curiosa, una paciente mía muy querida de muchos años, me dijo, doctor, ¿cómo me encuentra? Digo, mire, para tener 105 años está usted perfecta. Y me dice, no, ya cumplí 106. Entonces, ¿qué es lo importante? Cada día nuestra sociedad está más envejecida y tenemos que favorecer y establecer los puentes para que ese envejecimiento sea con calidad y alargar al máximo la etapa de sufrimiento y discapacidad y dependencia. Con el paso de los años, todos vamos cumpliendo años, queremos y vivimos afortunadamente más tiempo, pero cumplir años, envejecer, aunque no sea una enfermedad en sí mismo, ¿nos da más papeletas para padecer más enfermedades? No, por supuesto. Crea el terreno fértil para que padezcan las personas una serie de entidades, como por ejemplo artrosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, deterioro cognitivo, depresión por las pérdidas de seres queridos. Y entonces hay que tener una respuesta rápida para evitar que eso genere una pérdida funcional. Porque el problema no es cumplir años, el problema es llevarlos bien, aceptar los cambios y tener un mecanismo de respuesta ante los mismos.
Por ejemplo, uno de los mayores retos, me atrevería a decir, corríjame si me equivoco, al menos a mí es de los que más me preocupan, es el deterioro cognitivo. Y también todas esas enfermedades, el Alzheimer, por ejemplo. A mí eso me da pánico, doctor. ¿Es quizá el mayor reto del cumplir años para ir de la mano de esa calidad de Mira, vida? muy buena pregunta, Tomás. Esa está catalogada como la epidemia del siglo XXI. Si bien es cierto que el primer factor de riesgo no modificable para padecer deterioro cognitivo y demencia es la edad, no necesariamente quiere decir que todos nuestros mayores se demencian. Lo que sí quiere decir que tenemos que tomar las medidas necesarias para un diagnóstico precoz, hacer neuroprotección y tomar las medidas adecuadas, porque desafortunadamente a día de hoy el diagnóstico es tardío. A día de hoy, según estamentos internacionales, hay un 75% a nivel mundial de pacientes con demencia no diagnosticados. Estamos hablando de más de 41 millones de seres humanos. Entonces, no se puede achacar al envejecimiento normal los cambios en la cognición sin una valoración especializada. Hay que saber lo que está pasando y tomar las medidas oportunas, que es cierto que a día de hoy no disponemos de fármacos que cuando está establecida la enfermedad actúen en las lesiones estructurales, pero sí podemos hacer una serie de medidas que ralenticen el deterioro, que nos haga preparar para lo que viene después, y eso es muy importante. ¿Y estaríamos en el camino o es soñar demasiado con que vayamos a dar con alguna clave para ralentizar o, en el mejor de los casos, frenar o erradicar? Bueno, a día de hoy ya disponemos de anticuerpos monoclonales que actúan sobre las lesiones estructurales básicas que generan la demencia. Pero eso tiene una serie de restricciones y condicionantes, es para un diagnóstico muy preclínico. Si la persona es APOE4 positiva no lo puede usar, si tiene antecedentes de enfermedad cerebrovascular no lo puede usar. O sea que no es la panacea ni es aplicable a todas las personas, pero es un primer paso. Y yo creo que al ritmo que va la investigación obtendremos buenas noticias en un relativamente corto plazo. El estrés. ¿Qué se ha demostrado, qué ve usted en consulta, doctor, de cómo el estrés que hemos llevado, que se ha llevado a lo largo de una vida, repercute después cuando uno va cumpliendo Sin años? lugar a dudas, ese es un factor de los factores reversibles para padecer demencia y que tenemos que ser capaces de interpretar a tiempo las señales que eso nos da, como la ansiedad, la pérdida de memoria por déficit de atención, y que eso hay que contrarrestarlo y buscar ayuda profesional cuando no seamos capaces de manejarlo y llevarlo de la manera adecuada. Porque si eso se mantiene en el tiempo y en una sociedad que favorece que estemos estresados, por múltiples razones que todos conocemos, es un factor realmente modificable para padecer deterioro cognitivo. Hablaba antes de la funcionalidad, ¿no? De que una persona al cumplir años tenga el mayor margen, ¿no? Para hacer una vida cotidiana sin depender de otra persona. ¿Cómo se mide esto? ¿Qué tipo qué señal de alarma puede llegar para una persona en sí misma o para el entorno? Bueno, primero que todo, mantener una dieta saludable, dieta mediterránea para hablar globalmente, mantener una actividad física a lo largo de la vida, acorde a las posibilidades de cada persona, evitar el apagón emocional y mantenerse activo. El aislamiento es el peor enemigo del envejecimiento saludable. Tenemos que mantenernos socializados, moviéndonos y comiendo sanamente. Y por supuesto, recurrir a los medios que sean necesarios cuando se percibe el deterioro. No achacarlo al envejecimiento, esto es muy importante, sino buscar una ayuda profesional que determine lo que está pasando, que muchas veces son procesos reversibles, diagnosticables y tratables, y la persona puede mantener su calidad de vida. Hoy, por ejemplo, el gobierno ha aprobado la primera estrategia para detectar y combatir la soledad no deseada. Esto también puede ser uno de los grandes problemas sociales, culturales. Esto, por ejemplo, ¿cómo repercute en el envejecimiento de una persona que va cumpliendo años y que está sola sin poder elegirlo? El aislamiento, para sintetizarlo, es compatible en el daño que hace psíquicamente al hábito de fumar en el organismo humano. O sea que una persona mayor no debe estar aislada, tiene que mantenerse activa, socializada y conectada, porque si no, insisto, se han establecido símiles entre el hábito de fumar y el aislamiento y la soledad. Con eso lo digo todo. Tremendo esto. ¿Y se encuentran muchos casos así en consulta? Sí, desafortunadamente sí. A día de hoy asistimos al envejecimiento femenino, la feminización del envejecimiento poblacional. Son más las viudas que viven solas, porque las
las mujeres viven más, aproximadamente entre 6 y 7 años, y entonces tienen más facilidad para socializarse, pero las personas que se aíslan se deterioran mucho más rápido y el aislamiento favorece la neuroinflamación, que es el preludio de la demencia. Hablado de mujeres y hombres, ¿envejecemos igual? No, las mujeres viven más por diversos motivos, por la reserva hormonal, por los niveles de estrógeno, porque tienen una mayor capacidad para socializarse, para ser autónomas y vivir solas, cosa que los hombres tienen en menor medida. Y hay una serie de factores que cada día se investiga más sobre eso, el por qué cada día la feminización de la vejez es una realidad absoluta en nuestra sociedad. Doctor, ¿quiénes llegan a su consulta? ¿De qué edades? ¿Qué tipo de personas? ¿Con Bueno, qué tipo de realidades? llega un amplio abanico de pacientes y bueno, yo creo que desafortunadamente vemos muchos pacientes que ya están en el campo de las demencias, ya están con un deterioro cognitivo importante y muchos ya demenciados. Por eso el mensaje clave, no valorar que las cosas son asociadas a la edad, sino buscar ayuda y determinar qué es lo que está produciendo esos cambios en la salud, en la actitud y en la funcionalidad que nos pueden favorecer que las personas mantengan su nivel funcional y su calidad de vida. En este contexto en el que vamos, como decimos, insistimos, porque esto obliga a tomar decisiones colectivas y a tomarlas desde ya, porque si vivimos más años y se trata de vivir mejor, otra pregunta asociada a esto, inevitablemente, ya en el concepto mayor del espacio del marco de convivencia que tenemos en nuestro sistema, aquí al menos en España, es cómo hacer compatible o cómo hacer viable un sistema sanitario donde las personas viven más tiempo, donde probablemente van a necesitar más tipo de cuidados. ¿Cómo hacerlo? ¿Con un sistema público, No, yo público-privado? creo que, por supuesto, a día de hoy no hay duda que tiene que haber una estrecha conexión en el sistema público y el sistema privado. Y tiene que establecerse una mayor comunicación entre los distintos niveles asistenciales. Está claro que el nivel primario, los médicos de familia juegan un papel fundamental en el cuidado de nuestros mayores y hay que establecer una conexión con otros niveles asistenciales para ese intercambio de información. Puede favorecer muchísimo cuidar más a nuestros mayores y evitar su deterioro. Y por supuesto, se necesita una mayor información y es inevitable la geriatrización de la medicina, porque cada vez en todas las consultas vemos más adultos mayores de todas las edades. Entonces tenemos que estar formados porque muchas veces en los adultos mayores la enfermedad se manifiesta no por sus causas, sino por sus consecuencias. Ejemplo, una persona con una neumonía no se manifiesta como el adulto joven con tos, expectoración y dolor en la espalda. Puede manifestarse por confusión mental, por caída o por una alteración de la conducta. Entonces, es muy importante que los profesionales sanitarios estemos familiarizados con esa presentación atípica de la enfermedad, que es muy usual en geriatría y es lo nuestro de día a día. ¿Y esto se está dando? ¿Se está llevando esa especialización transversal, digamos? Bueno, yo creo que tímidamente, pero se están dando algunos pasos. Se necesita más. Y más geriatras. Hay que incrementar las plazas de geriatras en la formación especializada, que a día de hoy son muy pocas para lo que nos viene encima ante el envejecimiento poblacional. Doctor, vamos a la parte más humana, si cabe. Cuando una persona llega con su caso propio, acompañado de sus familiares a consulta, evidentemente entiendo que quieren buscar una solución, pero cuando uno nota de cerca esas consecuencias del envejecimiento, de la edad, de algo está pasando y sé que mi vida igual tiene que empezar a adaptarse de una manera más rápida de la que yo estoy preparado, ¿eso cómo se acompaña? Sí, muchas veces requerimos de un equipo integral multidisciplinar, que es la base incluso de la valoración integral en geriatría, donde intervienen psicólogos, geriatras, la enfermera, el fisioterapeuta, un equipo multidisciplinar que pueda ayudar a la persona haciendo una medicina personalizada, porque no todos los mayores son iguales y este es otro concepto importante. No hay nada más diferente que una persona de 80 años a otra de 80 años, incluso miembros de una misma familia. Con lo cual no podemos ver con el mismo y medir con el mismo rasero a personas mayores porque son diferentes aunque nos parezcan igual. Y tenemos que hacer una medicina personalizada a cada cual según lo que requiere en cada momento. Tenemos más canciones.
La voz de Luz Casal, que no sé si cura, pero al menos sana. Sí, evidentemente, es una maravilla, una cantante maravillosa. Yo tuve la oportunidad de verla en vivo y me fascinó. Y bueno, y esa es una de mis canciones preferidas porque la escuché ahí a viva voz de ella ahí, sentado muy cerquita de su escenario, y es una cantante maravillosa. Doctor, siguen saliendo cremas anti-aging, siguen saliendo remedios que nos hacen prometer vivir con mayor belleza, mantener el aspecto lo más joven posible, sin arrugas. ¿Nos sigue dando miedo, en definitiva, cumplir años? No, yo creo que va a haber, yo creo que hay que aceptar que cumplir años es una bendición y no es un castigo. Entonces, si alguien quiere mejorar su aspecto personal, me parece bien, pero en el medio está la virtud, sin pasarse con extremos quirúrgicos, ni tener una fe a veces en productos de marketing que no aportan nada y hacen que la persona se gaste mucho dinero. En el medio está la virtud. Siempre asesorado por un especialista en dermatología, por ejemplo, que le diga, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que ponerse esto, mejora su aspecto y se gasta lo justo, no de más. Cuando uno también llega a su consulta, doctor, entiendo que ahí saldrá muchas veces es que yo he llevado una vida de aquella manera o he comido fatal, el estrés y ahora me doy cuenta. Cuando no se pueden cambiar las cosas que uno trae en la mochila, ¿de qué manera paliar, mitigar los efectos de todo aquello que estamos quizá viendo ahora? Muy interesante pregunta. Y la respuesta clave y concreta es, nunca es tarde para cuidarse, nunca es tarde para prevenir, nunca es tarde para tomar medidas que mantengan la función. Está claro que un adulto mayor a partir de los 60 puede tener 6 enfermedades y a partir de ahí una por cada década de vida. A los 77, a los 88, a los 89, a partir de 110. ¿Y qué es lo importante? Un adecuado control de esas enfermedades crónicas y evitar que esas enfermedades ejerzan unos efectos deleterios sobre la salud, determinen una pérdida funcional, un encamamiento y necesidad de ayuda de terceras personas. Por ejemplo, hacer deporte, hacer ejercicio, actividad física. Esto sabemos que la ciencia avala, que esto ayuda. ¿Basta con caminar 30 minutos? Sí, yo creo que eso hay que adecuarlo a las posibilidades de cada persona, pero actividad física siempre. El domingo pasado publiqué un artículo en Canarias 7 donde hace referencia a la interrelación que existe entre la actividad física y el rendimiento cognitivo de las personas. O sea, tener actividad física acorde a las capacidades individuales de cada persona es fundamental. Hay que evitar la inmovilidad. Eso es lo deleterio y lo negativo para la salud, acorde a las posibilidades de cada cual. El que pueda hacer más, mejor, y el que no, al menos caminar, pero no sacando al perro, sino caminando un paso relativamente adecuado para la actividad física. Yo conozco a quien dice, es que yo ya trabajo, ya con eso. No, no es necesario, no basta. Eso solo no basta. Incluso te lo dicen muchas personas que en su casa tienen mucha actividad y te dicen, no, yo trabajo mucho, subo, cocino, sí, pero eso no es necesario. Hay que salir, caminar con una ropa de un calzado adecuado y tener una actividad física que le genere un beneficio a su salud. No solo física, sino mental. Que es importante también. Le he preguntado por los pacientes, pero ¿y sus familiares cuando llegan a consulta? Con tanto miedo también. No, muchos familiares son receptivos a la información y colaboran en cambiar hábitos, porque muchas veces hay malos hábitos adquiridos durante muchos años y nunca es tarde para cambiarlo. Siempre hay tiempo de prevenir y promover salud. ¿Cuándo saber cuando alguien tiene que ir a acudir al geriatra? Alguien al otro lado nos está escuchando y ya ha ido Bueno, tomando nota. Dice, ¿cuándo? ¿En qué de momento? todas maneras, mientras más avanzado el país, antes van las personas al geriatra. De todas maneras, nosotros recibimos pacientes remitidos por otros colegas, por sus médicos de familia o algunas personas de motus propios. Nosotros tenemos una magnífica atención a nivel de servicio canario de salud y muchas veces son sus propios médicos de cabecera y se solicitan una interconsulta y establecemos una comunicación donde el beneficiado es nuestro paciente, que es lo importante. Doctor, le voy a presentar a nuestra compañera Andrea Pérez. Andrea, hola de nuevo. Muy buenas, Tomás, muy buenas, doctor. Encantado. Porque le va a hacer a Andrea, doctor, un pequeño test. Le voy a hacer unas preguntitas que hay que responder de manera breve, pero bueno, podemos matizar si hace falta. ¿Está preparado? Yo sí, claro. Si tuviera que describir el envejecimiento en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Adaptación. Si el cuerpo hablara, ¿qué cree que nos pediría a los 50 años que no le estamos dando importancia? A evitar el apagón emocional.
¿Qué animal sería y por qué? El perro. Y yo no sé si usted suele hablar con la inteligencia artificial. ¿La ha utilizado alguna vez? ¿Ha hablado con ella? Sí, habla poco, pero Poco. sí, para algunas cosas especiales, sí. Bueno, pues ahora nuestra inteligencia artificial le va a hacer unas preguntitas, así que vamos a escucharlo. ¿Vale? Buenas tardes, soy Bencharo. Encantado de conocerte, René. Vamos allá. Un hábito sencillo que todos deberíamos empezar hoy para llegar mejor a los 80 o 90 años. Comer poco. Si pudiera cambiar una sola cosa en el sistema de salud para mejorar la atención geriátrica, ¿cuál sería? Un mayor acceso a la geriatría de todos nuestros mayores. ¿Qué cree que hacen mejor las personas mayores que los jóvenes, aunque no siempre lo reconozcamos? Cuidarse en todos los aspectos. ¿Qué le gustaría que sintiera el lector al cerrar la última página del libro? Satisfacción. Pues muy bien, ¿eh? Aprobado. Y clarísimo que lo ha Clarísimo tenido, y directo. Con ese último libro, Amanecer con Edad, donde se recopilan pues esas reflexiones, algunas pinceladas que ha hecho aquí con nosotros el doctor René de la Mar. Ha dicho comer poco. ¿Cómo Sí. ¿Por qué? A ver, lo explico. En todos los estudios que se han realizado para ralentizar el proceso de envejecimiento de manera acelerada y evitar la formación de radicales libres, lo que ha demostrado mayor eficacia es una restricción calórica. Evitar el exceso de calorías en la dieta y comer para vivir, no vivir para comer. Y eso es maravilloso y hay que transmitírselo a nuestra población mayor para que sepa que no hay que comer a estar embostado, como dice la gente del campo, sino comer con medida, con calidad de vida y siguiendo ese criterio de la cultura japonesa del arashi, que siempre hay que dejar un poco en el plato. Doctor, una confesión que le voy a hacer. Yo hace poquito cumplí 30 y debe ser que por esto de la edad yo me planteo, ¿cómo seré yo? ¿En qué estado estaré cuando yo tenga 70 u 80 años? ¿Cómo cree que será mi generación cuando tengamos 70 u 80 años? Bueno, pues te lo voy a explicar. Yo creo que vas a llegar mejor si escuchas estos consejos que estamos hablando aquí. Pero lo que sí hay que saber que a partir de los 30 se empiezan a producir cambios en el sistema nervioso central, cambios en la conexión entre neuronas, en las membranas neuronales y en el citoesqueleto. Entonces hay que empezarse a cuidar desde que la persona es joven, con las medidas que hemos dicho, porque claro, tú no puedes comenzar a cuidarte cuando tienes 90 años. Hay que empezar desde que seas joven para llegar a edades avanzadas con calidad de vida y dominando tú la vida, no la vida dominándote a ti. Ahí está la clave, doctor. También, hoy, por cierto, no me quiero dejar de esto. Las personas mayores duermen menos. Sí, eso es un problema importantísimo porque hay que controlarlo adecuadamente, evitando fármacos que pueden ser nocivos para el sistema nervioso central de la memoria, como las benzodiazepinas, que quizás se usen excesivamente y generan unos efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Hay que ponerse en manos de expertos y hay que lograr la fase del sueño profundo, la fase 4 del sueño REM es la que más se afecta cuando vamos cumpliendo años. Y hay que lograr revertir eso, porque en esa fase es donde el cerebro barre la basura que se va acumulando en el cerebro, se sedimenta la memoria y si no lo cuidamos, pues vamos a tener un deterioro cognitivo inducido por eso. Y esta canción, a ver, ¿por qué la he elegido? Pone de buen humor, hay que decirlo, este tema. Porque estamos en Canarias. Y es nuestro carácter. Aquí somos así. Y esa canción le tiene que gustar a todos. Dicho y hecho. Doctor René de la Mar, especialista en geriatría y gerontología, medalla de oro de Canarias, desde hoy también persona luminosa para este programa. Doctor, gracias por venir a compartir esta sabiduría con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cuídese mucho. Y gracias a todos por escuchar. Corazón en fuego y agua.